Buenas noches, doctora y compañeros. Mi nombre es Nargene Giret Lozano, soy regente de farmacia y me encuentro estudiando Administración en Salud. Voy a hablarles acerca de la legislación de la historia clínica en Colombia y las partes de la historia clínica. Pues inicio hablándoles acerca de qué es historia clínica. La historia clínica es un documento legal privado, obligatorio y sometido a reserva en la entidad donde se origine, en el que registra cronológicamente los datos, identificación del paciente y de los procesos que se le realicen al paciente en dicha entidad. Esta información debe ir en forma ordenada, integrada y secuencial e inmediata de la atención médica. Las partes de la historia clínica son anamnesis, examen físico, diagnóstico, tratamiento, evolución, formatos especiales y epicrisis. Anamnesis es el interrogatorio que desarrolla el médico para averiguar y conocer datos fundamentales para el diagnóstico de la enfermedad actual. Datos como los personales, el motivo de la consulta, enfermedad actual, revisión por sistemas y antecedentes. Son como nombres, el apellido, la edad, fecha de nacimiento, dirección, ocupación, estado civil, el motivo de la consulta por el cual llega el paciente. Lo debe consignar tal cual como lo dice textualmente el paciente. Enfermedad actual, cuándo y cómo se inició la sintomatología. Revisión de sistemas, se describe los signos y síntomas de cada sistema y antecedentes familiares. En el examen físico, que es la segunda parte, es el conjunto de destrezas y habilidades que aprende y desarrolla el médico para reconocer mediante la inspección, palpación, percusión y auscultación, signos vitales, examen general, examen regional, impresión diagnóstica, como son frecuencia cardíaca, peso, talla, la tensión, frecuencia respiratoria. Examen general, examen de piel, tejido celular, subcutáneo, sistema linfático y aparato locomotor. Examen regional, todo lo que tiene que ver con cabeza, cuello, tórax, pulmones, mama, aparato cardiovascular, abdomen, aparato genitourinario, sistema nervioso. Y impresión diagnóstica es una vez haya realizado todo este examen físico, es la posible patología por la cual el paciente acude a la consulta, identificada por el médico. Posterior a esto hay un diagnóstico, se identifica una enfermedad o una condición de salud, es la interpretación con todos los datos adquiridos mediante el diligenciamiento de la historia clínica. Entonces, el diagnóstico presuntivo, que se deberá reflejar la condición del paciente en el momento de la admisión. Cuando llega hay como una impresión por parte del médico de qué puede ser. Y el diagnóstico definitivo, que ya viene con el total diligenciamiento, un previo diagnóstico y con su sello y firma de notificación. Posteriormente está el tratamiento, que son las indicaciones terapéuticas que ha prescrito el médico, indicando una dieta, cuidados que debe tener, si son necesarios, medicamentos si es necesario, donde incluya todo lo que debe tener la prescripción médica, que es el diligenciamiento total de la fórmula en forma legible, con presentación, dosis, tiempo de tratamiento, nombre del medicamento, un nombre genérico, datos del médico, datos legibles del paciente, la edad. Evolución. Anotar los cambios buenos y malos,
los efectos que produce el tratamiento, la recuperación y secuelas, apreciación subjetiva, apreciación objetiva, verificación del tratamiento y dieta. Formatos especiales son todas las notas de enfermería que realiza el médico. Epicrisis es el resumen de todo el proceso asistencial que debe ser preparado por el médico al egreso del paciente. Debe resumir el cuadro clínico que presentó el paciente en la atención recibida. Voy a hablarles acerca de la legislación de la historia clínica en Colombia. Inicialmente está la resolución 1995 de 1999, donde habla unas características, da el concepto de historia clínica, que fue el que inicialmente les di en la conferencia que les estoy dando. Y estas son las características: la integralidad, secuencialidad, racionalidad, disponibilidad y oportunidad. Todo tiene que ver en cuanto al documento como tal, que debe reunir una información de aspectos científicos, técnicos, administrativos, debe tener un orden cronológico, debe tener unos criterios científicos para el buen diligenciamiento, debe haber una posibilidad de acceder a la historia clínica cuando se desee por parte del propietario, del paciente. Componentes de la historia clínica: identificación del usuario, registros específicos, anexos, organización, documentos ordenados de manera cronológica, debe legajados con ganchos plásticos. La organización al interior debe ir de forma cronológica por fecha de atención. Los registros deben foliarse en la parte superior derecha en orden cronológico. Y si el expediente tiene más de 200 folios, se debe abrir otra carpeta para seguir llenando los documentos, archivando. Diligenciamiento: apertura de la historia clínica, letra clara, legible, sin tachones, sin intercalaciones ni espacios en blanco, sin siglas. Cada anotación lleva fecha y hora de atención con nombre completo, firma del autor de la misma. Recordemos que hubo una resolución por la cual modifica la resolución anterior, la que les acabo de hablar, que se llama la resolución 839 del 23 de marzo de este año. El objeto es establecer el manejo, custodia, de retención, conservación y disposición final de los expedientes de la historia clínica y procedimientos que realiza una entidad en caso de liquidación. Entonces, aquí va dirigido a todas las entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud, los regímenes especiales, en este caso sería ejemplo las fuerzas militares, y demás personas jurídicas o naturales que tengan relación con la atención en salud. Gestión documental: es acerca de la retención, conservación documental del expediente de la historia clínica. En la anterior resolución estaba para 20 años. Ya ahora, a partir de marzo del 2017, la historia clínica debe conservarse por un periodo de 15 años a partir de la última atención del paciente. Para la disposición final, la entidad deberá realizar máximo 2 avisos de circulación nacional con el fin de entregar la historia clínica a su apoderado. Disposición general, disposición final de la historia clínica. Se haya cumplido el tiempo de retención. ¿Cómo se realiza? Una vez se haya cumplido el tiempo de retención, que se haya adelantado el procedimiento de publicación, que fue el que les nombré anteriormente, que se haya adelantado la valoración correspondiente para determinar si la historia clínica tiene un valor histórico, científico, cultural. En caso de que tenga un valor histórico, se deberá conservar permanentemente y su transferencia se realizará donde lo defina el Archivo General de la Nación.
Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Sí, sí. Sí, sí.